Hola, desde hace un tiempo me he dado cuenta que la motivación es innecesaria y que mucha gente ya está buscando constantemente o se queja sobre no tenerla, y creo que es algo que no es necesario, o al menos no es imprescindible a la hora de hacer las cosas o de actuar. Obviamente necesitamos cierta cantidad de motivación, pero ya que empiezas a trabajar sin ella y a esforzarte sin ella y a moverte sin ella, te das cuenta que realmente no la ocupabas tanto como creías. Esto pasa porque la motivación es totalmente temporal, efímera, así como llega, se puede ir o se puede mantener durante un rato o simplemente no va a llegar en ningún momento. Entonces es difícil de controlar. No puedes solamente basarte en motivación a la hora de actuar o de hacer las cosas que quieres o que tienes que hacer, porque como ya dije, se va muy rápido o a veces nunca llega. Entonces, mi idea es que siempre tienes que moverte antes de tener la motivación para hacerlo. Y si se acaba la motivación para moverte, entonces tienes que seguir moviéndote. Ahora, siempre estamos en búsqueda de motivación. O conozco bastante gente que ha estado en búsqueda de motivación durante un rato, pero normalmente se quedan en el mismo lugar y nunca toman acción a la hora de completar sus objetivos. Y eso es porque antes de tratar de intentarlo, tienen que tener la motivación para hacerlo. Y tiene que ser al revés. El intentar las cosas te da la motivación para hacerlo. Un ejemplo es el ejercicio, porque es algo muy cansado de hacer mental y físicamente, pero ya que empiezas a ejercitarte en cualquier disciplina que tengas sin motivación, entonces te das cuenta que no la necesitabas. Yo también antes no me sentía motivado para hacerlo, entonces no lo hacía, y en algún momento empecé a tratar de hacerlo, pero era muy inconsistente. Cuando empecé a hacerlo, por lo mismo de no tener motivación, podía haber semanas donde me ejercitaba 6 veces o incluso todos los días, y a la siguiente semana no lo hacía ninguna vez, o lo hacía una vez o 2 veces. Y eso era porque si te basas solamente en motivación para hacer las cosas, entonces vas a tener inconsistencias, porque la motivación es inconsistente. Lo que creo que tenemos que buscar es disciplina al hacer las cosas, disciplina de cumplir con lo que habíamos dicho que íbamos a hacer, y la disciplina de hacer las cosas aunque no tengamos las ganas o la motivación de hacerlas. La disciplina normalmente ocupa motivación, digamos que la disciplina come motivación, y eso es muy real porque normalmente si tienes solamente motivación y no tienes la disciplina, entonces no tienes con qué convertir esa motivación en algo de provecho o algo que dure. Y si te vas por el otro camino, que es buscar disciplina en lugar de motivación, a veces no vas a tener motivación, pero con la disciplina que ya tienes, entonces puedes moverte, puedes seguir trabajando, porque la disciplina no es temporal ni inconsistente, se mantiene. Y la motivación va a ser solamente como un extra, como haber terminado de comer y tener un postre que te va a hacer sentir mejor. Es eso, es como tener un poquito más de energía, es como una taza de café antes de empezar tu día. Esa es la motivación, la disciplina es todo lo demás que hagas, el trabajo. Entonces, ya que llegas a un punto donde tu disciplina es lo suficientemente grande como para poder trabajar solo por el hecho de hacerlo, o poder moverte solo por el hecho de moverte, porque tienes la disciplina de hacerlo, no porque quieras hacerlo o porque recordaste hacerlo, sino porque tienes la disciplina de que ya lo estás haciendo consistentemente durante una cierta cantidad de tiempo. Dejas de ocupar la motivación, dejas de necesitarla, ni siquiera piensas en qué tan motivado o motivada estás para hacerlo, simplemente lo haces. Es difícil llegar a ese punto, se va alcanzando poco a poco y en diferentes partes. En mi parte lo tengo en el ejercicio y en la práctica en el piano, en la parte académica. Ya simplemente lo hago sin pensarlo, sin motivarme al inicio, sin estar con esta pesadez de que es que tengo que hacerlo. Y simplemente lo hago. Creo que puedes llegar a ese punto sin problema, pero lleva tiempo, lleva un año, 2 años, a veces menos, 6 meses, pero tienes que hacerlo incansablemente hasta que se vuelva algo normal como respirar. Ahora también la motivación
no nace por sí misma, la motivación no solo sale por sí sola. Tienes que construir tu motivación, así como construir tu disciplina, la motivación también se construye. Y aunque es más difícil controlarla, llega un punto en el que puedes tratar de controlarla y la puedes tratar de controlar por medio de el trabajo, de hacer lo que quieres hacer y no esperar a tener la energía o el tiempo de hacerlo. Por ejemplo, a veces yo no tengo ganas de estudiar, no tengo ganas de leer o de ir al gimnasio o hacer ejercicio. Y no me decir que son pocas las veces que no quiero. A veces hay semanas o meses incluso en las que no me dan ganas de hacer nada de eso. Me dan ganas de sentarme y ver mi celular o jugar videojuegos, pero a veces ya es tanto esta normalidad de estar trabajando y esforzándome por lo que quiero, que en el momento en el que digo, ok, tengo que empezar a hacer las cosas, la motivación empieza a surgir de esta idea y empieza a surgir de estar moviendo. Normalmente no es como que tengo la motivación de hacerlo y me pongo una hora a estudiar. O tengo la motivación de hacerlo y me voy 2 horas al gimnasio. Es al revés. Tomo la decisión de que voy a hacer eso y 20 minutos o media hora dentro de la actividad ya es cuando me siento motivado a terminarla. Entonces es tener esta idea de la motivación no surge por sí misma, sino que tienes que hacerla surgir. Ahora, algunos consejos ya para terminar esto. No sé si les van a servir a ustedes o a alguien, pero creo que a mí me ayudan bastante. El primero es el que he estado diciendo todo el video, que es simplemente ponerte a hacer lo que vas a hacer y ya después ves si estás motivado a hacerlo. A veces no termino de hacer las cosas porque realmente no surgió nada de motivación y me siento cansado o lo que sea. Si es mucho eso, pues sí, a veces empiezo y no termino, pero el siguiente día sé que lo voy a volver a intentar y termino de hacer lo que tengo que hacer. A veces sí termino, a veces incluso termino haciendo más tiempo del que debería de haber hecho, solo por el hecho de terminar, porque tengo la motivación de hacerlo, pero antes no tenía la motivación. Pero como empecé y hice surgir esa motivación, pues lo termino. También otro pequeño consejo es esta regla de los 5 minutos, que si no tienes ganas de hacer nada, trata de hacerlo durante 5 minutos y si después de 5 minutos realmente te sientes terrible, puedes dejar de hacerlo, esperar, descansar 2 minutos, 3 minutos y luego intentar de nuevo, porque también hay que tener cierta cantidad de equilibrio. Otra cosa que me ayuda también bastante es tener en mi entorno ciertos símbolos o ciertas cosas que me recuerden lo mucho que me gusta hacer lo que hago o lo mucho que necesito hacer lo que hago. Por ejemplo, con la música pues tengo todo mi espacio lleno. Hay otras de música y me recuerda que tengo que estar estudiando, que tengo que estar escuchando música, que tengo que hacer todas estas cosas. También con el gimnasio o con el ejercicio, siempre tengo pequeños símbolos que me recuerdan que tengo que hacerlo. Tengo fuera mi bote de agua o mi toalla y siempre me recuerda que tal vez hoy es un día de descanso o tal vez sí sea un día para el gimnasio, pero tengo que hacerlo y tengo que mantenerme haciéndolo. También con el estudio, con los libros, siempre tengo algún libro fuera o varios, depende de lo que esté haciendo. Entonces me recuerdan que tengo que hacerlo. Es de tener pequeños recordatorios que te motiven y así no estás motivado para nada, pues te recuerdan que tienes que hacerlo aunque estés cansado, aunque no quieras hacerlo, pues te recuerdan que tienes que estar ahí siempre. Y ya el último consejo es que dejes de buscar motivación. Normalmente cuando dejamos de buscar o de querer algo demasiado y estamos sufriendo porque no lo tenemos, es más fácil soltar y tratar de simplemente concentrarte en hacer las cosas. Entonces la motivación vendrá sola. Digamos que es un extra, es algo aparte que va a venir con el tiempo después de que te esfuerces por hacerlo. El esfuerzo te da motivación. Entonces, es eso. Creo que es todo por ahora. El siguiente video o en los siguientes videos estaré subiendo otros sobre el sentido de cómo trabajar sin un sentido. No solamente trabajar sin un sentido, sino como mantenerte, aunque no tengas como un objetivo o no tengas de nuevo la motivación o no tengas un sentido a lo que estás haciendo. A veces el sentido viene igual
por aparte o por agregado, igual que la motivación. Simplemente tienes que trabajar fuerte sin tener como una guía. Es algo difícil y es algo que se aprende con el tiempo también, pero ya que lo tienes es muchísimo más fácil pasar por todo. Se meten unas cosas un poco filosóficas, pero me gustaría hablar de eso. Y pues nada, eso sería todo por hoy. Conforme a mi recuperación voy bastante bien. Espero poder subir algo después. Y en poco tiempo estaré subiendo más videos. Especialmente ahora que vamos empezando el año, pues cómo planear algunas cosas para el año. Algunos de mis objetivos también para tenerlo como grabado y saber qué es lo que tengo que hacer. Y espero poder ayudar a ustedes también, saber lo que quieren hacer y tratar de cumplirlo. Pero es todo. Gracias por estar acá. Sigue trabajando en tus objetivos. Yo seguiré trabajando en los míos. Y sé fuerte.